Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuf Memchet Amud Bet. Estamos al principio de la línea 16, después de donde están los dos puntos. Vimos en la Mishnah, Vechen Isha mechaverta kikarot, que una mujer cuando coge prestado de una vecina panes, que no le diga alva'a, sino ash'ala. Pregunta la Gemara, Beshabbat u de asir, quiere decir en Shabbat es prohibido decirle lealvot, que le preste panes, aval bechol shapir dami, pero si son en días de semana, puede pedirle bealva'a panes. Dice la pregunta de la Gemara, leima matnitin de lo que Hillel. Aparentemente la Mishnah de nosotros es no como la opinión de Hillel, de Tnan, que está escrito en Masejet Baba Metzia, vechen haya Hillel omer, lo talve isha kikar lechaverta, ad shetasena damim. Dice que una mujer no le preste a su amiga un pan hasta que no definan el precio del pan que le está prestando. Quiere decir, hasta que no definan que lo que ella tiene que devolverle es el costo de ese pan y no el pan mismo. Shema yukruchitin, porque hay el temor que hasta que le devuelva el pan, el trigo se ponga más caro, quiere decir que el pan se vuelve más caro. Venimtzeu baot leidei ribiti, cuando ella le devuelva un pan similar al que ella le prestó, resulta que le está devolviendo más en el costo, se le está devolviendo más de lo que ella le prestó, y eso es ribit. Y la Mishnah de nosotros dice que sí le puede prestar en días de semana. Dice la Gemara, afilu teima ilel a beatra de kaitz de mea, a beatra de lo kaitz de mea. Dice la Gemara, la Mishnah de nosotros está hablando en un caso que el precio del pan es conocido. Por lo tanto, también según Hillel, puede prestarle el pan. Y si llegan a subir los precios, entonces ella le devuelve solo el costo del pan como costaba cuando se lo prestó. Mientras que Hillel, en la Masejet Baba Metzia, está hablando donde no hay un precio fijo al pan. Por lo tanto, como no fijaron un precio de antemano, entonces por lo común ella le va a devolver siempre un pan. Y en ese caso, si llegan los panes a volverse más caros, le va a resultar que le está devolviendo más de lo que le prestó. Pero de todos modos, no hay contradicción entre la Mishnah y la Mishnah de nosotros también puede ser según Hillel porque son casos diferentes. Ahora dijimos, veimei no ma'amino, que si no le cree que le va a devolver, entonces puede coger un depósito de él. Dice la Gemara Itmar, fue dicho, alva'at Yom Tov, un préstamo que fue hecho en Yom Tov, como decimos, diciéndole ash'ala. Rav Yosef amar lo nitna litaba. Dice Rav Yosef, algo que fue prestado en Yom Tov, si el que le prestaron no lo devuelve y alguien lo demanda al Beit Din, el Beit Din no acepta hacer un din sobre ese préstamo. Si el préstamo fue hecho en Yom Tov, el Beit Din no se mete. Así opina Rav Yosef. Rav amar nitna litaba. Rav dice no, el Beit Din sí interviene y sí hace un din sobre eso. Explica la Gemara, Rav Yosef amar lo nitna litava, de i amarta nitna litava, ati le michtav. Dice Rav Yosef, ¿por qué el Beit Din no hace de antemano? Sabemos que no va a meterse, porque si sí se metería el Beit Din, entonces el que presta algo en Yom Tov va a terminar escribiéndolo para que pueda después demandarlo en el Beit Din. Entonces por eso el Beit Din de antemano se sabe que ellos no se meten en cosas que fueron prestados en Yom Tov. Rabbe amar nitna letava. Rabbe dice no, al revés, el Beit Din sí tiene que meterse. De i amarta lo nitna lo yaiv lei vatelimnue mesimchat Yom Tov. Si el Beit Din fijamente permanentemente no va a aceptar hacer Beit Din sobre cosas que pasaron en Yom Tov, entonces la gente va a parar de prestarle uno al otro cosas en Yom Tov y entonces va a terminar que la gente no va a tener simja en Yom Tov y por lo tanto el Beit Din sí se mete. Dice la Gemara Tnan, vimos en la Mishnah de nosotros, que puede dejarle algo depositado. Dice la Gemara, y amarta bishlema lo nitna litava, si es la halajá como Rav Yosef que el Beit Din no interviene, mishum achi meniach talito etzlo, por eso le dijimos que puede dejar un depósito, porque como él sabe que en el Beit Din él no va a poder recibir su plata de vuelta, entonces él quiere un depósito. משום אחי מניח דליתו אצלו ועושה עמו חשבון לאחר שבת. אלא היא אמרת ניתנה לי טבעה, si sí se puede demandar en el Beit Din, amai meniach דליתו אצלו, lítenle, porque él necesita un depósito, y le preste,
velitbe, y después si hay un problema lo puede demandar al Beit Din. Dice la Gemara, Amar, ¿por qué de todos modos él quiere el depósito? Amar, porque él dice, el que va a prestar, lo ba'ina delikum bedina vedayana. Yo no quiero esforzarme a llegar al din vedayana, al din y al dayan, que es decir, no quiero tener que llegar al din y no tengo que esforzarme en escoger el dayan que me represente, que haga el din para nosotros. Por lo tanto, como él no quiere llegar a ese esfuerzo, por eso él prefiere tener un depósito. Pregunta ahora, el que hizo shchita a una vaca, vejilka be Rosh Hashanah, y en el primer día de Rosh Hashanah, él la reparte, quiere decir, lo está vendiendo, solo que no pueden pagarle, entonces él la reparte, y después de Yom Tov tiene que pagarle cada uno lo que él recibió. Pero estamos hablando en el Rosh Hashanah, cuando termina el séptimo año, el Shnat HaShmita, que sabemos que en el último día de Shmita, cuando termina la Shmita, todo lo que la gente debía, todas las deudas que habían, se cancelan. La Shmita también meshametet la plata. Entonces, dice así la Gemara, Imaya Chodesh Meubar, si el primer día de Rosh Hashanah resulta que el mes de Elul era de 30 días y no era de verdad todavía el año próximo, es decir, ese día, el primer día de Rosh Hashanah, resulta que era el día último del año de la Shemitah, Meshamet, entonces toda la plata, toda la carne que él repartió, se formó una deuda que ellos tienen que pagarlo, pero como era en el día último de la Shemitah, se cancelan las deudas y no tienen que pagarle la carne. Ve'im lav, pero si no es meubar el mes, que decir, no hay en el Lul 30 días sino 29, que decir que el primer día de Rosh Hashanah, ese ya era un día del próximo año, que ya se acabó la Shemitah, entonces entonces la deuda queda y tiene que pagarle la carne. Ahora analiza la Gemara con respecto a la mahloket de nosotros, Rabbi Yosef y Rabbe. Dice, ve'i lo nitna litava, si algo que se dio en Yom Tov, igualmente no puede demandarlo en el Beit Din, entonces Mai Meshamet. Entonces, ¿cómo así que la deuda se cancela? Porque resulta que era todavía el último día del Shnat Shemitah. Igual no podía demandarlo, igual no es una deuda que él puede demandar en el Beit Din, sino si él quiere se la paga y si no, no. Pero ¿qué quiere? ¿Cómo así que Meshamet? Dice la Gemara, Shani'atam diglai milta dejolu. Dice la Gemara, en ese caso es diferente, porque como resultó que ese día no era Yom Tov al final, ese día pertenecía todavía al año pasado y todavía no era Rosh Hashanah, entonces resulta que es un día de semana. Por lo tanto, en ese caso también Rabbi Yosef admite que él puede demandarlo en el Beit Din y es diferente, por eso en ese caso sí hay el término de Meshamet, que por ser el día de Shemitah, entonces se cancela la deuda. Dice Tashma Miseifa, veamos del final de lo que dijimos de la Shemitah. Im lav eino Meshamet, dijimos que si ese día resulta que sí era Rosh Hashanah del próximo año y no es Shemitah, entonces la deuda no se cancela. Y Amarta Bishlema Nitna Litava, si dices que él puede mandarlo en el Beit Din, Ainu Dektanino Meshamet, entonces entendemos lo que está escrito, que no se cancela, que no hay Shemitah la plata. Él ahí Amarta Lo Nitna Litava, si dices que no puede demandarlo en el Beit Din, Amai Eino Meshamet, entonces ¿por qué está escrito que no se cancela la deuda? No hay deuda, él no puede demandarlo en el Beit Din de todos modos. Dice la Gemara de Yaiv Lei Shakil. Dice la Gemara, ¿cuál es la nafkamina? De verdad, demandarla, él no puede demandarla de todos modos. Pero, como no hay Shemitah, entonces, si él le quiere venir y pagarle, entonces él puede aceptarlo. Pregunta la Gemara, Michlal de Reisha, entonces, en la primera parte que dijimos, que sí hay Shemitah y hay Lo Shakil, ¿acaso también cuando hay Shemitah y se cancelan las deudas, si la persona quiere pagar, es bueno que lo pague de todos modos y la persona puede aceptarlo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la Seifa dijimos que cuando no hay Shemitah, él puede aceptarlo. De todos modos, él puede aceptarlo si él viene a pagarle. Dice la Gemara, Reisha tzarich lemeimar lei meshamet ani, Seifa lo tzarich lemeimar lei meshamet ani.
Dice la Gemara, hay una diferencia. Si esa deuda tuvo Shemitah, entonces si se canceló, entonces cuando él viene a pagarle, él tiene que decirle que sepas que yo me llame, que sepas que yo te perdono esa deuda, hubo Shemitah, me llametani, no tienes que pagarme. Si él de todos modos insiste en pagarle, entonces él puede aceptarlo, pero primero tiene que decirle me llametani. Pero en el caso que ese día resultó que no era Shemitah, ya era el año próximo, entonces, aunque decimos que no puede mandarlo en Beit Din, si él viene a pagarlo, él rápidamente acepta el pago y no tiene que decirle, no, que sepas que yo no te estoy reclamando esa deuda, yo me llamé total, no tiene que decir todo eso. Entonces, esa es la diferencia. Que Detnan, como se dice en la Mishnah, Amachzir Chov Beshvit, el que quiere de todo modo devolver una deuda que tuvo Shemitah en Shvi'it, Yomar lo tiene que decirle el que le prestó, el que la deuda era de él, me llamet ani. Vim amarlo, afal pichen, yekabel mimenu. ¿Y de dónde lo aprendemos? Mishum sheneemar, veze dvar ha-shmitah. Esa es la palabra de la Shemitah, que es decir, aunque él quiere devolverlo, él tiene que mencionar la Shemitah cuando él quiere devolvérselo. Si él de todos modos quiere devolvérselo, entonces lo acepta y es bueno que él quiere devolvérselo. Cuenta la Gemara qué hacían en Yom Tov. Rav Avia Shakil Mashkona. Rav Avia cuando prestaba cogía un depósito para no tener problemas. Rabbe Ba'ula Ma'arim y Agumei. Rabbe Ba'ula, ¿qué hacía? Él no cogía un depósito, pero cuando pasaba el Yom Tov, él encontraba alguna excusa para coger él algo prestado de aquella persona que le prestó y etcétera, para que él tenga algo de su dinero en su posesión y entonces podían hacer después la cuenta y estaba tranquilo que le iba a devolver lo que se merece. Vimos también la Mishnah Vejen Erev Pesach, otro caso que una persona quiere coger algo y pagarlo solo después del Yom Tov, cuando cae Erev Pesach en Shabbat y necesita un korban. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, Makdish Adam Pischo Beshabbat ve Chagigato be Yom Tov. Dice Rabbi Yochanan, una persona puede leakdish, hacer el korban, que es decir, un animal que es julín, todavía no es korban, el hacerlo sagrado, hacerlo kadosh, destinarlo para hacer korban en Shabbat, y lo mismo el korban Hagigah que hay que sacrificar en Yom Tov también, aunque no lo hizo antes de Yom Tov, no lo destinó y no dijo que sea kadosh, puede hacer la kedusha del korban en Yom Tov. Dice la Gemara, Neima Mesaele, aparentemente la Mishnah de nosotros es una ayuda a la opinión de Rabbi Yochanan, que se demuestra como la opinión de Rabbi Yochanan, que está escrito, Vechen Erev Pesach Birushalayim, Shechal Liot Beshabbat, Meniach Talito Etzlo, Venotel et Pischo, Veose Imo Cheshbon Leachar Yom Tov. Si estamos diciendo que él coge apenas el korban del vendedor en Shabbat, quiere decir que todavía no lo ha destinado, no lo ha hecho Ekdesh, y entonces vemos que se puede hacer Ekdesh en Shabbat. Dice la Gemara, no hay prueba de la Mishnah de nosotros. Aja b'mayaskinan b'mimane acherim imo al pischo de meikore mikdash vekai. Dice la Gemara, no. El caso de la Mishnah de nosotros está hablando en un caso que ya había destinado ese animal a hacer el korban y ya le había hecho kedusha al korban, ya había hecho que ze ye korban pesach, pero lo que estamos diciendo que él coge el korban, quiere decir que él nombra otras personas sobre el korban pesach, no solamente el que lo que él hizo Ekdesh, sino otras personas pueden participar con él en hacer ese korban y es para todos. Entonces estamos hablando en el caso que ya era el animal mismo, ya era kadosh. Lo único que estamos diciendo en la Mishnah es que otra gente viene y se nombra con él sobre ese korban. Pregunta la Gemara, Ve'anantnan en nimnin ala be'ema betchila beyom tov. Está escrito en la Mishnah, en Masechet Beitzah, que es prohibido también esa acción. También es prohibido nombrarse juntos sobre un animal. En esa época, cuando hacían shechitá, de antemano ya decían a quién le van a vender y dar cada pedazo, porque no había forma de guardar tanto la carne, entonces tenían que darla inmediatamente. Necesito que en Yom Tov hacer todas las preparaciones, quiere decir, decidir quién va a coger cada pedazo y nombrarse juntos para decir al shochet, haznos shechitá a este animal, es prohibido porque eso se parece a Mekach o Mimkar, por entonces es prohibido. Entonces, ¿cómo está escrito? ¿Cómo nosotros explicamos la Mishnah nosotros? Que estamos hablando que ya era korban, pero se juntan juntos y nombran quién va a participar en este korban. Dice la Gemara, Shani Aja,
כיוון דרגיל אצלו, כמן דאימני בי מעיקורי דומי. Dice la Gemara, en este caso, estamos hablando, en el caso de la Mishnah, nosotros es diferente, porque estamos hablando en gente que está acostumbrada a participar con él en su Corbán de Pesaj, por lo tanto es como si ya se nombraron de antemano. No lo han hecho, pero es como si ya lo hicieron, por lo tanto pueden nombrarse en Yom Tov. Pregunta la Gemara, Ve'at Tani Rabbi Yoshaya olech adam etzel ro'e aragil etzlo, venoten lo tale lepischo umakdisho veyotze bo. Dice Rabbi Yoshaya en la Braita que una persona puede ir donde el pastor que ya está acostumbrado a comprar de él los animales para el Korban Pesaj y cogerlo en Shabbat y hacerle Ekdesh, Magdisho, y con eso hace el Korban Pesaj. Entonces vemos claramente, como dijo Rabbi Yohanan, dice la Gemara, Atamna mi kema de ragil etzlo akdush elei mikor. Dice la Gemara también ahí, estamos hablando de que como él está acostumbrado a coger de el roé, el pastor sabe que él va a venir donde él, entonces de antemano el pastor mismo hace Ekdesh a ese animal para que cuando la persona venga a cogerla pueda usarlo como Korban Pesach. Entonces también ahí estamos hablando de un caso que ya era Kadosh. Pregunta la Gemara, Ve'am Makedish Ktani, está escrito en la Braita de Rabbi Yoshaya que él le hace el Ekdesh. Dice la Gemara, Ekdesh ilui mi de Rabbanan. Dice la Gemara, lo que dice Rabbi Yoshaya se refiere solamente de Rabbanan. De la Torah ya era Kadosh porque el Roé ya lo había hecho. Mi de Rabbanan, para que los dueños que van a sacrificar el Korban también le hagan Ekdesh. Entonces mi de Rabbanan tiene que también hacerle Ekdesh, pero ya de la Torah ya era Ekdesh. Todos nos preguntan ahora, Umi amar Rabbi Yohanan achi, ¿acaso Rabbi Yohanan puede ser que él dijo que uno puede hacer Ekdesh en Shabbat y Yom Tov? Ve amar Rabbi Yohanan alajá que está Mishnah. Rabbi Yohanan dice que la alajá es una regla, que siempre la alajá es como una Mishnah que no está escrito en nombre de nadie. Está Mishnah, así es la alajá. Vetnan está escrito en la Mishnah en Psachim y también en Beitzah. Lo makdishin es prohibido hacer Ekdesh. Velo ma'arichin, también decir erko alay, parashat erchin también es prohibido. Velo machrimin, también hacer jerem, que es como ekdesh, también es prohibido. Velo magbihin trumot umasot, también hacer trumot umasot es prohibido. Kol elu beyom tov amru, kal vachomer beshabbat, es prohibido también en Yom Tov y con más razón en Shabbat. Entonces vemos aparentemente una Mishnah claramente no como lo que dijo Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, lo kashya, kan bechovot shekavu alain zman, kan bechovot she'en kavu alain zman. Dice la Gemara, lo que está escrito que no se puede hacer Ekdesh es en cosas que la persona quiere hacer Ekdesh, pero no hay un tiempo determinado que él tiene que hacer Ekdesh de ese Korban. Lo que dijo Rabbi Yohanan que la persona puede hacer Ekdesh es en Jovot, en Korbanot, que hay un tiempo determinado, como Korban Pesach. Si el día 14 es el día de hacer el Korban Pesach, no puede retrasarse. Por lo tanto, en Shabbat, si hay el día 14 de Nisan, cae en Shabbat, en ese día él puede hacer Ekdesh. Y esa es la diferencia entre la Mishnah, que está hablando de Jovot, que no tiene un tiempo determinado, a lo que dijo Rabbi Yohanan, que es en Jovot, en Korbanot, que tienen un tiempo determinado. Y veamos también la Mishnah. Dice la Mishnah, Mone Adam et orchav ve'et parperotav. Una persona puede contar los huéspedes que va a tener o las parperotav, que es decir, las comidas que él les preparó a ellos. Mi piv avaló minaktav, que es decir, puede mencionarlo bealpe, que es decir, de la cabeza, pero no leerlo de donde lo tiene escrito. Y la Gemara va a explicar por qué. Mefis Adam im banav vim bnei beito ala shulchan. Una persona también puede hacer una rifa en la mesa con respecto a las porciones de la comida. ¿Quién va a recibir cada porción? Ubilvad shelo yitkaven lasot maná gdola umaná keneged maná ktana. Pero que las porciones sean del mismo tamaño y no haya una porción más grande y una porción más pequeña. También eso la Gemara va a explicar por qué. Metilin halashin ala kodoshim be yom tov avalo ala manot. Y dice la Mishnah, también se puede hacer halashin, que es decir goral, que es decir como una rifa, sobre los korbanot en yom tov, que Cohen recibe que, pero no sobre las manot, sobre las porciones. Y también eso la Gemara va a explicar que se refiere la Mishnah. Y hasta aquí Kuf Memchet Amud Bet. Muchas gracias. Be'atzlacha.